Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Hampton Court es el palacio de estilo Tudor más antiguo de todo el Reino Unido. Con 25 hectáreas de hermosos jardines y esplendorosos apartamentos reales, el palacio de Hampton Court impresiona hasta a los viajeros más veteranos. Construido inicialmente por el cardenal Thomas Wolsey, el palacio se convirtió en la residencia favorita del polémico rey Enrique VIII. El aspecto actual de la corte de Hampton se debe a los Estuardo, quienes demolieron secciones del palacio Tudor para reemplazarlas por nuevos edificios barrocos. Los muros de Hampton Court cuentan desde historias sobre el infame Enrique VIII hasta testimonios de la vida cortesana del periodo de los Tudor. Pero, ¿dónde está ubicado el palacio de Hampton Court? ¿Se puede visitar? ¿Cómo era la vida en la corte de Enrique VIII? Acompáñame, te lo contaré. La construcción del Palacio de Hampton Court fue iniciada en 1514 por Thomas Wolsey, Lord Canciller y Arzobispo de York de Enrique VIII. Wolsey quería crear un gran edificio donde pudiera albergar al rey y mostrar al mundo que era un personaje tan importante e imponente como cualquier cardenal de Roma. Enrique VIII se alojó por primera vez en Hampton Court en 1525 como invitado de Wolsey y quedó cautivado por la arquitectura renacentista del palacio. Pero Wolsey no disfrutó mucho tiempo de su palacio. En 1528 el cardenal cayó en desgracia porque no consiguió anular el matrimonio de Enrique con Catalina de Aragón para que el rey pudiera casarse con Ana Bolena. En un intento de apaciguar el enfado del rey, el cardenal le regaló el palacio, pero era demasiado tarde. En 1529, Wolsey fue despojado de sus propiedades y cargos y un año más tarde ya había muerto. Enrique VIII no tardó en comenzar a remodelar y ampliar el palacio de Hampton Court y creó un vasto complejo para alojar su numerosa corte y demostrar su magnificencia de todas las formas posibles. Desde fastuosos banquetes y lujosa vida cortesana hasta los costosos tapices que cubrían las paredes del palacio. Los visitantes del Palacio de Hampton Court pueden visitar gran parte del Palacio Tudor con las cocinas, el gran salón y los apartamentos estatales que permanecen intactos después de más de 500 años. La corte de Enrique VIII estaba formada por más de 1000 personas, por lo que uno de sus primeros cambios fue construir las enormes cocinas del palacio, lo cual nos sorprende dada la famosa afición del rey por los banquetes. En su apogeo, las cocinas Tudor fueron descritas como un verdadero infierno. 200 cocineros y mozos trabajaban apiñados en los diferentes espacios. Se preparaban 2 comidas al día para la hambrienta corte. La primera comida se servía a las 10 de la mañana y la segunda a las 4 de la tarde. Todo se llevaba a cabo como una operación militar, con una jerarquía clara del personal y supervisores para garantizar que no hubiera robos. Las comidas del rey no se preparaban en las cocinas principales. Tenía su propia cocina dirigida por un chef francés. Enrique ingería un promedio de 5000 calorías al día y no es de extrañar que engordase.
La comida del monarca, de su esposa de turno y de los cortesanos de alto rango se servía en el gran salón. Un estricto protocolo dictaba dónde se sentaban los comensales y que tenían derecho a comer. Cuanto más importante eras, más platos podías elegir. La comida era variada y abundante, pero poco saludable. Comían pocas verduras porque se consideraban alimento de los pobres. Consumían mucha carne asada o curada, pescado y muchos dulces. Todos los platos se servían al mismo tiempo y no había diferenciación entre platos salados y dulces. Se servían juntos en el mismo plato. Cada cortesano tenía comida y alojamiento gratuitos de diversos grados de lujo como expresión de la riqueza y magnificencia del monarca. También se les proporcionaba gratuitamente velas, vino y cerveza. Próximo al gran salón estaba la denominada sala de vigilancia, la sala de la Guardia Real. Los guardias controlaban el acceso a las habitaciones privadas del rey, comprobaban si tenías audiencia con su majestad y si ibas correctamente vestido. Las habitaciones privadas y fuertemente vigiladas del monarca se encontraban alejados de las salas públicas. Las estancias privadas de Enrique VIII no se conservan, ya que Guillermo III y María II restauraron y ampliaron el Palacio Tudor. En todo caso, la distribución de las habitaciones reales formaba un tipo de cadena, cada una con un guardia en la puerta. Fueron diseñadas así para que solo los cortesanos más importantes tuvieran acceso a los espacios privados del monarca. Mientras caminas por Hampton Court, puedes ver por todas partes retratos de las esposas de Enrique. Tuvo 6 esposas, no a la vez, ¿eh? Sobre los matrimonios de Enrique VIII se ha hablado y rehablado, y no es el tema del vídeo, por lo tanto no ampliaré la información. Sin embargo, si tienes curiosidad, en la descripción del vídeo encuentras algunos datos sobre las esposas del extravagante rey. Enrique VIII es uno de los reyes más notorios y le guste o lo odie, ciertamente tenía una habilidad especial para promover la imagen de la dinastía Tudor. El centro de su propaganda era su propia figura. Estaba rodeado de los objetos más costosos disponibles. Vivía en algunos de los mejores palacios jamás construidos y vestía las mejores ropas que el dinero podía comprar. La ropa de un cortesano jugaba un papel vital en la decisión de los guardias de dejarle paso para ver a su majestad. Cuanto más lujoso vestías, más puertas se te abrían. Un traje negro para la corte costaba tanto como el alquiler de un año de una casa en Londres.
Las prendas exteriores, costosas y ricamente decoradas, no se lavaban, solo se limpiaban en seco con cepillos. Por debajo de las lujosas prendas, tanto hombres como mujeres llevaban una especie de bata de lino que absorbía el sudor. Al contrario a la creencia popular, los integrantes de la corte Tudor sí que se bañaban. En la corte de Hampton, Su Majestad tenía un baño con agua corriente, fría y caliente. Los cortesanos más ricos también tenían cuartos de baños privados y se lavaban con agua de rosas. El agua de rosas puede no haber sido tan eficaz como el jabón, hecho principalmente de sebo, utilizado por las clases más bajas. A pesar de que la higiene era un asunto importante bajo Enrique VIII, los 1000 cortesanos y sirvientes que se apiñaban en la corte de Hampton generaban muchos desechos y basura. Para que el palacio se pueda limpiar, la corte se trasladaba a otras residencias y palacios. Sí, también estos viajes eran importantes para mejorar las relaciones del monarca y despertar la lealtad de sus vasallos. Cuando se celebraban fiestas, era normal que a los pocos días se produjera un hedor en todo el palacio a causa de los alimentos mal desechados y desechos humanos acumulados en las cámaras subterráneas. Los palacios tenían que ser evacuados para poder limpiar los montículos acumulados de basura. El ganado y las tierras de cultivo también necesitaban tiempo para recuperarse después de suministrar alimentos a tanta gente. Las proezas físicas y deportivas de Enrique VIII también fueron un rasgo fundamental de su imagen. Con una estatura de 1,82 m y un encanto a la altura, Enrique era una figura atlética e imponente, al menos durante la primera parte de su reinado. El rey era famoso por practicar varios deportes como esgrima, tiro con arco e incluso lucha libre. Pero lo que más le gustaba era la música, las justas y la caza. Las justas eran el deporte más popular en la Inglaterra Tudor. Muchas veces el rey y sus cortesanos favoritos escapaban de sus deberes reales y se iban a cazar durante todo el día o jugaban al tenis. Aún se puede ver el edificio original de la pista de tenis que Enrique mandó construir en 1532. Los juegos de azar también eran populares en la época Tudor. El rey Enrique apostaba cientos de chelines en partidos de tenis y dados. Los terrenos de Hampton Court tienen una extensión de 304 hectáreas de zonas verdes. En los bellos jardines barrocos del palacio encuentras muchas plantas, árboles y fuentes. Lo que vemos hoy no son los jardines originales de los Tudor, ya que fueron remodelados por los siguientes inquilinos, los Estuardo. Guillermo III y María II crearon el Gran Jardín de la Fuente para completar su elegante palacio.
Cuando la corte de Hampton se abrió al público por orden de la reina Victoria en 1838, la fuente del Gran Jardín era el punto culminante de la visita. El jardín privado, tal como su nombre lo dice, era un espacio tranquilo para uso exclusivo de la familia real. Enrique VIII diseñó el suyo, pero el estilo italiano que vemos hoy se debe a Carlos I Estuardo. No muy lejos del jardín privado encontramos un pequeño pabellón. En el interior puedes ver unas maravillosas pinturas. En los jardines de Hampton Court también encontramos la vid más antigua del mundo. Fue plantada en 1768 a partir de un esqueje traído de Essex. Hasta 1920, las uvas cultivadas aquí eran exclusivamente para la mesa real. Ahora las deliciosas uvas maduras se venden a los visitantes. Una de las partes más populares de los jardines es el laberinto, uno de los más antiguos de Europa. Si hace buen clima y tienes tiempo, visítalo, pero ten en cuenta que está un poco alejado del palacio. El Palacio de la Corte de Hampton está a unos 20 kilómetros del centro de Londres, en la zona 6. En verano puedes llegar en barco, pero el viaje dura unas 3 horas. Desde Kingston y Richmond hay varios autobuses que llegan hasta Hampton Court. La opción más económica y rápida para llegar a Hampton Court en transporte público es el tren. Los trenes de National Rail salen cada media hora desde la estación de Waterloo. Tienes que tomar el tren en dirección Hampton Court, que es la parada final. Desde la estación de tren de Hampton es fácil llegar al palacio. El camino está bien señalizado. La entrada a Hampton Court está incluida en la tarjeta turística London Pass. Si no tienes esta tarjeta, te recomiendo comprar el ticket de entrada en la web oficial del palacio. Los fines de semana el palacio está muy concurrido. Intenta visitarlo entre semanas si es posible. Definitivamente te recomiendo dedicar unas 4 horas para visitar Hampton Court, aunque fácilmente puedes pasar un día entero. Los jardines son enormes y tienen varios espacios, incluido un jardín mágico, con juegos para los más pequeños de la casa. Espero que hayas disfrutado del vídeo y hayas aprendido algo nuevo. ¿Me he ganado tu like? Gracias por acompañarme hasta aquí y hasta pronto.